Una vez vistas las relaciones sociales y las relaciones económicas durante el antiguo régimen, vamos ahora con las relaciones políticas, es decir, con las relaciones de poder. Y en la mayor parte de Europa, esta época viene caracterizada por una forma de poder absoluto que es lo que se conoce como absolutismo, la monarquía absoluta. En ella, el rey concentra todo el poder. Controla el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, controla también la Iglesia. Su poder es absoluto y de alguna manera queda justificado porque proviene de Dios y así nadie lo puede tocar. Esa es la ideología del momento. Y en lo económico, ese poder se apoya en una forma de entender la economía que se conoce como mercantilismo, que consiste en el proteccionismo frente a los productos extranjeros a los que se cobra una tasa y en el hecho de que el Estado interviene en todo el desarrollo de la economía y de la industria. Además, los bienes necesarios para mantener el poder, el ejército, los funcionarios, vienen a través de los impuestos, que ya sabes a quién se cobran, a los no privilegiados, a la burguesía y a los campesinos. Aquí ni los nobles ni el clero aportan. Y frente a ese modelo de monarquía absoluta que se extiende por casi toda Europa, en el Reino Unido ocurre algo diferente. Se produce una revolución contra la dinastía monárquica de ese momento, los Estuardo, y de esta manera se produce y se origina un sistema nuevo político que es lo que se denomina como monarquía parlamentaria. Y se llama así porque el Parlamento controla al rey. El rey no puede hacer todo lo que quiere. Y de hecho, la ley está por encima del rey. El rey tiene que cumplir la ley y no puede hacer lo que quiere. En esto influye una manera de pensar que se conoce como liberalismo político, una de cuyas grandes figuras es el filósofo Locke. Este pensamiento defiende tres derechos fundamentales de todas las personas: la libertad, la igualdad, todos somos iguales, y la propiedad privada. Pero curioso, claro, el que tiene más propiedad es el que tiene derecho al voto. Eso es a lo que se llama sufragio censitario. Pero bueno, es una novedad porque ya defiende la libertad, la igualdad y la propiedad de todos frente al rey. Y en este ámbito, en la monarquía parlamentaria británica, se produce un documento muy importante que es la Declaración de Derechos. Un documento que reconoce los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y que establece la separación de poderes. ¿Qué es eso de que el rey lo haga todo? Por un lado estará el poder legislativo, por otro el ejecutivo y por otro el judicial. Es decir, la monarquía parlamentaria inglesa no es lo mismo que el régimen absoluto de otros países europeos, donde es el rey el que lo decide todo. En este contexto aparece la Ilustración, movimiento al que también se ha llamado Siglo de las Luces, y que es un movimiento que pretende reformar la sociedad usando la razón y centrándose en el ser humano, que sería el centro de todo lo social. De ahí que dos exigencias suyas serán respetar los derechos naturales, como ya hemos visto, y la tolerancia, admitir la diversidad. Una de sus grandes obras es la Enciclopedia, o Diccionario Razonado de las Ciencias y de las Artes, en la que participaron, entre otros, Diderot, D'Alembert, Rousseau, etc. Este movimiento, la Ilustración, se opone radicalmente a los estamentos porque cree en la igualdad y se opone también a los privilegios. ¿Qué es eso de que no paguen impuestos los que más tienen? Pues que paguen impuestos y además que los gremios dejen de controlarlo todo. Tiene que ser posible ser libre, actuar de forma libre. El movimiento de la Ilustración va a ejercer una gran influencia sobre la monarquía absoluta, que se transformará en lo que se conoce como despotismo o absolutismo ilustrado. El poder lo va a seguir teniendo el rey, pero ahora va a ser utilizando la razón, como bien sugiere la Ilustración. El despotismo ilustrado va a tratar de introducir reformas en la sociedad
por ejemplo, universalizando la educación que llegara a todos, abasteciendo de agua limpia a todos los ciudadanos, mejorando la red de caminos, y va a intentar incluso quitarle las tierras, desamortizar a aquellos que no producían, a nobles y a la Iglesia. Y además va a intentar que nobles e Iglesia paguen impuestos, pero ninguna de las dos cosas la va a conseguir. Todo eso va a originar un enorme descontento popular y se van a consolidar dos nuevas formas de pensamiento: el liberalismo revolucionario y el liberalismo económico. Vamos a hablar de ellos. Y comenzamos por el liberalismo revolucionario. Se trata de un pensamiento que, basado en el británico que ya hemos visto, será la base de las revoluciones que se producirán más tarde. Aquí hay grandes pensadores que desarrollan algunas ideas. Por ejemplo, Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, defiende la separación de poderes, de la que ya hemos hablado, para que no todos los poderes estén en la misma persona. Rousseau, en su obra El contrato social, defiende que el poder lo tienen los ciudadanos y que son los ciudadanos los que pactan entre ellos y hacen un contrato, la Constitución, para organizarse. El reino sería más que un representante de esa organización para ejercer el poder, pero el poder estaría realmente en los ciudadanos. Todos ellos defienden que se supriman toda clase de privilegios, es decir, que todos participen de la misma forma en la vida de la sociedad. El otro liberalismo del que hemos hablado es un liberalismo económico. Uno de sus principales autores y de sus principales defensores es Adam Smith. ¿En qué consiste este liberalismo económico? Pues en lo siguiente: en que los ciudadanos tienen que tener libertad para iniciar negocios y todo lo que quite esa libertad debe desaparecer. No debe de haber gremios porque cada gremio controlaba un negocio. Los negocios tienen que ser libres. Y además el Estado no debe intervenir, ni siquiera poniendo tasas a los productos extranjeros. Debe haber total libertad. A esto es a lo que se llama librecambismo, a la total libertad en el mercado. De hecho, Adam Smith creía que la economía se controlaría sola, sin ayuda de nadie, porque los intereses de unos y otros resolverían todos los problemas. Es como si la mano invisible del mercado, o mano negra, hiciera que a través de la oferta y la demanda todo funcionara correctamente. Esta frase de Adam Smith lo deja bien clarito. La sociedad no funciona por benevolencia, por buena voluntad, funciona por los intereses del cervecero, del panadero, de tener productos para que nosotros los podamos comprar. Son los intereses y no la beneficencia la que hace que la sociedad funcione.